Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel. En este episodio vamos a usar lo que es el nuevo paquete de contenidos, que es el del sudeste de Estados Unidos. Ya salieron los dos paquetes americanos, pero en este episodio solo vamos a usar el paquete que es de sudeste, que viene siendo, digamos, todo lo que es cerca a California o por esa parte del país. Entonces usaremos todos esos edificios que dieron en este nuevo paquete gratis y lo vamos a usar en lo que es Los Ángeles Beach, que ya había construido una parte de ello, para ampliar y construir tanto comercio como residencias. Vamos a hacer una expansión como típica de Estados Unidos que se va a extender por estos territorios. Lo único aquí que tiene es que el terreno tiene muchas elevaciones, entonces será un poco un desafío tenerlo, ya como lo habíamos pasado en otras partes de esta ciudad, que teníamos ese desafío de que el terreno era muy montañoso, pero pues aquí vamos a ver cómo va a funcionar. Para iniciar, lo primero que voy a hacer es aplanar todo este terreno, porque a pesar de que, digamos, estamos usando como este terreno que es un poco inclinado en esta zona, lo mejor sería aplanar un poco y tener como dos niveles para que sea más fácil construir y para también poder construir mucho más edificios. Después completo esta parte de la autopista, que es como una nueva intersección en la que hago es una conexión con una nueva avenida que va a tener esa zona que es totalmente comercial. Entonces lo primero es crear como esas entradas y salidas a esa nueva autopista que conecten con lo que ya existe y hacer como unas nuevas rampas para facilitar la conexión con los vehículos. Como hasta aquí llegan los terrenos habilitados, entonces me toca comprar nuevos terrenos que será para expandir toda esta zona y creo que me va a tocar comprar esos tres que tengo acá para poder incluir tanto comercio como unas nuevas residencias, unos suburbios. Normalmente no hago esto, pero esta vez sí quiero quitar como todos los árboles que hay porque en el momento en que empiezo a utilizar Movit siempre aparecen, entonces lo ideal es primero como limpiar toda la zona y ahí sí empezar a construir, porque si uno empieza a usar Movit aparece esos árboles que supuestamente se habían eliminado, vuelven a aparecer y pues a veces es como un poco fastidioso. Ahora sí puedo empezar a construir la avenida que va a tener esta zona y empezar a construir la intersección para conectarla con la autopista y con la avenida que ya tenía. Con eso ya empezaría a hacer como la grilla para empezar a zonificar toda la parte comercial. Bueno, aquí después de construir esta parte de la grilla me doy cuenta que mejor es hacer el puente un poco más centrado a lo que ya tengo y que sea entre las dos intersecciones grandes que existen en la autopista para que no quede como tan pegada a la intersección que ya tenía antes.
unas zonas en las que sí voy a poner edificios manualmente, pero es como para que tengan algún tipo de característica, pero en general todo va a ser a punta de zonas. También voy a poner parqueaderos, que es muy característico de las zonas comerciales en Estados Unidos. Y en esta zona va a ser una combinación de zonas comerciales y zonas de oficina. Esto porque he visto que ya se necesitan muchos trabajos. Hay muchos residentes que no tienen empleo. Más adelante creo que voy a hablar un poco de eso. Y ya después ahí sí veremos cómo se baja como esos desempleados con estas nuevas zonas. Mientras empieza a construirse todos los edificios, porque pues cuando uno zonifica y sí toca esperar a que los edificios crezcan, entonces aquí empiezo a crear una nueva conexión con este puente que ya había hecho para conectarlo con esta calle y así facilitar esa conexión que estaba perdida entre lo que era la autopista y el tren. Es como que parte en mitad de esta parte de la ciudad. Y ya lo que hago aquí es empezar a construir lo que será el nuevo suburbio, pero este suburbio es un poco más arriba o con una altura mayor a lo que está la parte donde es la playa. Entonces este suburbio va a quedar en una altura más alta, pero toca construir una calle que llegue hasta esa zona. Siguiendo la carretera que los conecta, entonces ahora sí empiezo a hacer la grilla para el nuevo suburbio. En este caso sí es inspirado como en estos suburbios netamente norteamericanos de Estados Unidos, tipo Miami o Los Ángeles, en el que es una grilla. Obviamente aquí no tengo todo el espacio por lo que es muy montañoso, pero la idea es replicar al menos una parte de eso y usar las casas que vienen en el nuevo paquete de regiones del sureste, en el que va a ser demasiado estilo californiano. Algo que me gusta hacer cuando se están construyendo los otros terrenos, empiezo es a detallar un poco más, sobre todo con superficies y parqueaderos. En este caso coloco este parqueadero que es invisible. Aquí no sé por qué da este error, no sé, a veces Cities tiene como unos errores que no entiendo qué es lo que pasa, pero igual siguió funcionando el juego normal. Y entonces lo que me gusta hacer es sobre todo manejar las superficies y ampliarlas en estas zonas verdes que quedan, como para simular que el terreno del lote de ese edificio es mucho más grande de lo que viene establecido en el juego.
Al ver este puente se me hizo interesante crear una intersección acá. Esto es muy del estilo gringo de intersecciones que tienen sus autopistas y creo que funciona muy bien para esta zona. Es crear entradas y salidas por ese puente para que las personas ingresen a esta nueva zona comercial mucho más fácil y que no tengan que ir hasta la siguiente intersección y hacer como un retorno más grande. Entonces, aunque no hay congestión de carros porque esta ciudad no sé por qué no tiene vehículos, no sé si el sistema de transporte es muy bueno o no, pero la ciudad no tiene muchos vehículos. Aún así, pues creo estas intersecciones que funcionan muy bien para que el tráfico después no colapse, si es que llega a colapsar en algún momento. Pero facilita mucho la entrada y salida de vehículos por esta zona. Como hay muchos espacios en verde entre los edificios, sobre todo en esa parte central que queda, entonces lo mejor es poner árboles y llenar esos espacios en verde y queda mucho mejor para los detalles. Esto pues ya se los había dicho antes, pero es lo mejor que uno puede hacer y así facilita mucho tener como esos espacios en verde, pues llenarlos con algo. Ahora empiezo a construir el segundo nivel, entre comillas, de la parte comercial. Esto pues es un poco más alto que la otra zona que ya había construido. No vemos mucho esto en Estados Unidos porque Estados Unidos es muy plano, pero digamos en Los Ángeles sí hay zonas donde hay un poco más de colinas y montañas. No creo que en la parte comercial, pero sí tan mucho en los suburbios. Y pues aquí pues tenemos que adaptarnos como al terreno. Entonces me gusta trabajar más como, digamos, diferentes niveles y no tener como que todos los edificios terminen quedando en calles inclinadas, porque en este juego es muy difícil, digamos, que los edificios se adapten al terreno. Entonces es mejor tener varios niveles en el que unas partes son planas y así construir mejor los edificios y que no queden como demasiado empinados. Bueno, aquí ya tenemos estos dos lados. Una parte va a ser solamente comercial y esta parte va a ser residencial. Entonces voy a seguir ampliando toda esta zona. Tengo que comprar estos como dos lotes más para poder extender un poco más lo que es el comercio. Y lo mismo acá, empezar a extender la residencia, pero pues estoy dependiendo también de lo que pase en las demandas para poder seguir construyendo. Entonces compramos estas dos casillas y igual solo vamos a usar un poco de ellas porque la parte montañosa es muy grande en esta zona y pues si empiezo a planear un poco más, creo que ya queda muy encima de esta montaña. Ya plano un poco más esta parte para que pueda caber las 6 casillas y poder poner más comercio en todo este lado. Y podría poner una calle un poco pequeña
para crear más de estas zonas y entonces ahora sí poner de este que es negocios de baja densidad, que es lo que he estado poniendo. También una mezcla de oficinas, ya que este paquete tiene de ambos, tanto de oficinas como de comercio, entonces aprovechar y poner porque hace falta mucho trabajo en la ciudad. He estado viendo y pues digamos empecé a crear más residencias y más comercio, pero por ejemplo tengo demasiados desempleados. Yo no sabía que yo tenía casi más de 30.000 personas son desempleadas, según este gráfico. Y esto pasó, yo no sé si fue por la última actualización que se incrementó de una manera impresionante los desempleados, no sé por qué. He estado, digamos, de lo que hemos construido en todos estos episodios y eso lo veía mucho en los parques que volvieron a poner como esos campamentos ahí para que vivan ahí. Entonces sí se me hacía raro que volvieran esos campamentos porque eso se había solucionado en un anterior parche. Pero no sé si fue el último parche que volvió a pasar algo, pero ahora ha estado un poco más a la baja y entonces lo que necesito hacer es construir más oficinas y más comercio. En el siguiente episodio también lo que voy a hacer es crear más educación porque obviamente estoy teniendo muchos residentes que no tienen todas las educaciones. Después les mostraré en el siguiente episodio como las gráficas y ahí uno se da cuenta que también falta un poco de educación para algún tipo de comercio. Como han visto en todo este episodio, he estado construyendo más zonificando en vez de poner edificios. Y creo que en esta parte funciona bien porque digamos que así he mezclado tanto edificios de unas zonas características, comercio y otros residencias, por ejemplo, de las que ya se tenían antes y así crear como una mixtura como interesante y se ve como más diverso en toda esta zona. Lo único que no tienen estas residencias es que son pequeñas, entonces no se puede hacer grandes lotes como en los otros, pero igual creo que funcionan muy bien y tienen una arquitectura muy bonita y es muy gringa, por así decir. Entonces creo que funciona súper bien, sobre todo en esta zona que estábamos construyendo lo que era Los Ángeles. Aquí en esta parte residencial también aprovecho que en las calles principales poner un poco más de comercio para que no quede como tan alejado de esa parte, pero sí con prioridad de poner más residencias. Y creo que tenemos suficiente espacio para expandir, pero entonces lo voy a hacer con unas calles más pequeñas para que dé más opción de tener un poco más de residencias en esta zona y que no sea como una calle como tan principal. Ahora para expandir un poco más el comercio, entonces utilizo esta zona que también ya estaba por acá, aprovechar todo este lado para poner más, que creo que voy a necesitar demasiado comercio para quitar todos esos desempleados. Si es que lo logra, no sé si los comercios y las oficinas logren hacer que se baje tanto desempleado o si necesito ya después construir más educación para poder hacerlo. Volviendo a este lado, es lo que voy a hacer como en todo el episodio, pues si se han dado cuenta, he estado de un lado para el otro. Y pues esto es lo que pasa cuando se construye dibujando las zonas, porque pues toca esperar a que se construyan las residencias, entonces es más complicado, más demorado un poco. Entonces toca estar de un lado para el otro. Yo creería que en esta zona podría poner unos edificios un poco más pequeños. La montaña pues no se afecta tanto. Creo que esos assets son increíbles, funcionan muy bien y sobre todo si uno le pone palmeras puede verse mucho como lo que es esa zona digamos californiana de Estados Unidos y creo que funcionan demasiado bien todos estos nuevos assets. De pronto mezclándolo con el nuevo paquete que es el del noreste, que eso lo usaré para el otro episodio, como les conté. Yo creo que va a funcionar muy bien crear ya como todo un estilo norteamericano, porque tiene de ambos estilos y tiene demasiados edificios. Entonces ya no queda como tan igual como al inicio del juego, que todo se veía muy igual. Ahorita sí funciona un poco mejor porque hay más diversidad de estilos. En este espacio lo que voy a hacer es poner un parque, ya que hay como parques que son más o menos chiquitos.
Creo que funcionan súper bien en esta zona y les da obviamente como mejor calidad a todo este nuevo distrito. La gente está caminando por la calle, entonces yo creo que al final va a tocar poner al menos unas rutas de buses para que puedan utilizar como un transporte público y puedan salir fácilmente. Mientras se sigue ampliando pues esas residencias, entonces voy a ajustar un poco aquí el terreno porque no me gusta cómo quedó esta zona. Entonces lo que voy a usar es un nuevo, como lo había hecho antes. Ya después se suaviza un poco. Lo mismo acá. Y aquí podría incluir un poco más de comercio aprovechando esta zona. Me di cuenta que acá puedo conectar como este edificio con este parqueadero y creo que queda ponerle una superficie. Creo que es mejor esta que es como parecida a la que tiene ese preciso edificio. Y lo conecté visualmente, pero no funciona. Entonces creo que de pronto se pueda ser funcional si yo pongo esta calle por acá. Parece que podría funcionar así. Se acorta un poco más el parqueadero, pero no importaría. En estas zonas verdes sí lo mejor es poner árboles, pura vegetación para detallar mucho más fácil. Aquí le doy un poco más de textura como a esta montaña, como para que se vea como no tan suavizado, porque pues las montañas igual no son tan suavizadas, sino darle un poco más de elevación y textura. Estos son pequeños detalles que ustedes pueden hacer como para que sea un poquito más real sin tener que agregar más cosas al juego o instalar, pues ya con las herramientas que tiene el mapa ya funciona todo muy bien. Listo, para finalizar voy a agregarle otros detalles más a lo que pues ya estaba poniendo. En este caso quiero poner una superficie acá para cubrir esta zona verde. Y en esta parte central poner uno que otro como estos pequeños arbustos. Usar también otra de las superficies que son como texturas como de piedra. También poner una valla para separar como el tren de esta parte donde hay comercios. Y creo que también tocaría ponerla, esta parte de acá, como para separarla de la autopista. Para finalizar voy a poner las dos rutas de buses que veía, digo, pues digamos acá viene mucha gente del tren y obviamente esta gente está caminando hacia esas zonas nuevas porque no hay nuevas rutas de bus. Entonces voy a poner esta línea. Primero toca construir las paradas. Para el lado comercial, entonces voy a poner una línea acá. Se va por toda esta intersección. Llega acá. Pero también en este lado acá como para que cubra esta zona. Y después sube por todo este lado. Y esta línea creo que la voy a poner que comience igual acá en esta misma. Y ya he creado ambas rutas ahí. Bueno, así es como termina
este episodio. Ya hemos ampliado un poco toda esta parte con un nuevo suburbio y con una nueva parte comercial. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.